Hola Piscis, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami, te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora, hasta el momento, y las que vienen para nosotros, porque yo sé que hay millones de bendiciones para cada uno de nosotros. Si tú estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tú quieres que yo ore por ti, por cualquier asunto, por cualquier eventualidad, también lo puedes hacer en los comentarios de este video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Si tú requieres una consulta personalizada, lo puedes hacer a través de mi WhatsApp en el primer comentario de este video, y en la descripción del video está la manera de comunicarse conmigo. Bueno, recuerda, cariño mío, que si esta lectura no resuena contigo, por favor déjala pasar. También les quiero recordar que esta lectura tiene tres partes: la primera parte para las parejas, la segunda parte para los solteros y la tercera parte para su economía. Recuerda que la de las parejas también podría ser una lectura en espejo, y no importa si estás en contacto cero en este instante, en este momento. También los quiero invitar, mis amores, a que se suscriban al canal, le den like al video y activen la campanita para recibir sus notificaciones. Bueno, también te quiero invitar muy cordialmente a que me sigas en mis redes sociales de Instagram y de Facebook. Bueno, y algo muy importante, recuerden que siempre los llevo en mi corazón, en mis pensamientos, en mis oraciones, y que los quiero infinitamente. Vamos a comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje súper especial para ti. Te están recordando tus queridas hadas, tus guías espirituales. Te dicen, tú puedes manifestar cada uno de tus deseos. Te están diciendo que tú eres el dueño de tu propia realidad. Cuando tú oras, cuando tú rezas, cuando tú pides, cuando tú declaras, todo eso hace que algo cambie en el universo y que él comience a conspirar a tu favor. Bueno, Dios, la deidad, la fuente, todo en aquello en que tú crees, escuchan esas oraciones. No son sordos, pero no las dan en el momento preciso. Bueno, lo hacen a veces para ver si nosotros necesitamos como que cambiar de parecer. A veces hacemos peticiones en momentos de demasiada alegría, de demasiada tristeza, demasiada ira. Bueno, entonces esperan a que realmente eso sea lo que a nosotros nos conviene. Te están recordando que somos polvo de estrellas, que nada es eterno en este mundo, que somos espíritus teniendo experiencias en un cuerpo y no al revés. Bueno, también si tú quieres escribir en los comentarios de este video, lo puedes escribir. Yo hago realidad cada uno de mis sueños, de mis anhelos, y bueno, y sigo adelante con mis proyectos. Vamos ahora a la lectura para las personas que en este momento están preguntando por esa persona súper especial para ustedes. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti tu persona especial, y qué piensa de ti. Y estas cuatro siguientes cartas es lo que me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano, y también el consejo de sus guías espirituales. Bueno, lo que siente por ti tu persona especial fue un amor que tú te lo ganaste poco a poco. Fue un amor que al parecer tuvo en algunos momentos ciertos problemas y dificultades para que tu persona especial, tú lo conquistaste o la conquistaste así, con ese carisma tuyo, con ese amor, con esa ternura. Al final lograste conquistarlo, meterte en su corazón definitivamente de esta persona. Fue una persona que tuvo que romper mucho con muchos prejuicios, con muchos paradigmas personales y de personas de su alrededor, de su sociedad o de su entorno, ya sea económico, social, familiar. Tuvo que romper muchas cosas para aceptar, para dejarse ganar ese corazoncito, y tú lo lograste definitivamente. Tú eres un conquistador, una conquistadora, una persona que logra todo aquello que se quiere, que se propone. Bueno, a que lo hiciste con esta persona. Bueno, vamos a ver qué espera de ti tu persona especial. Espera que no veas los problemas y dificultades que se les presentan a ustedes para poder estar bien en esta relación. Bueno, ese es mi gatito peludichis moviendo el trípode. Que se les presentan en esta relación, que tú no los veas tan grandes, que no los veas más grandes de lo que realmente son. Sí, hay problemas que se ponen a la relación de ustedes, hay personas que se ponen a la relación de ustedes y que no los quieren ver juntos, que no los quieren ver triunfar, pero ya es decisión de ustedes, ya nadie se tiene que meter. Tu persona especial piensa que eres demasiado celoso, demasiada celosa, que quisiera que no fueras así tanto de esa manera, porque es algo que le entristece a él o a ella, es algo que lo pone mal,
porque es una persona que realmente te quiere, te ama y que quiere estar contigo, ¿ya? Que quiere realmente hacer cosas contigo. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Un crecimiento espectacular en todos los aspectos de la vida de ustedes. La verdad es que dice las cartas que si la relación de ustedes tal vez a ustedes les cause demasiado temor, demasiadas dudas, lo que suena por allá afuera de pronto es el viento porque llegó el verano. Tal vez demasiadas dudas, demasiados temores por el futuro, incertidumbres, pero mira que a ustedes les va muy bien, a ustedes les va excelentemente bien. Mira que esta carta es espectacular para cuestiones amorosas, para cuestiones del amor, me augura suerte en la pareja, me augura hijos si es lo que ustedes quieren tener, de todo, ya felicidad, algo perfecto en una relación augura esa carta, y al lado de esta me dice que no pierdan ustedes el ánimo porque van por buen camino con esta relación. Vamos a ver qué te dicen los angelitos el día de hoy. Te dicen que la naturaleza te enseña a sanar. Bueno, los dos tienen sus heridas de niño y niña interior, de parejas anteriores, tienen heridas de abandono, pero mira, las cartas, esta cartica me está diciendo que miren bien cómo sana Madre Tierra. Cuando un árbol se lo poda, cuando hay una avalancha, cuando hay cualquier cosa natural, cualquier desastre natural, em, la recuperación es poco a poco, ¿ya? No es es de la noche a la mañana, no es de un día para otro, es algo diferente, y las cosas serán mejores después de que tú logres sanar. Entonces te están invitando a ir a algún tipo de terapia, ya sea constelaciones familiares, psicólogo, psicóloga, orientador, consejero espiritual, lo que sea, para que logren ustedes sanar ese niño interior. Bueno, te están diciendo el tarot egipcio el día de hoy que hay ciertas verdades que ustedes deben reconocer como pareja y como personas individuales. Por mucho que les duela, por mucho que no lo quieran aceptar, hay verdades que hay que reconocer, errores que se tienen como personas, como pareja también, y que se tienen que reconocer por mucho que duelan, y cosas que hay por corregir y que avancen y que sigan adelante, que no se detengan. Me está diciendo el tarot egipcio, no pierdan esta oportunidad de hacer algo bonito con la vida de ustedes dos como pareja. ¿Listo? Te están diciendo las hadas que no necesitas que nadie te arregle. Te están diciendo que a menos que tú no tomes la decisión de hacerlo, nadie te va a venir a decir pobrecito o pobrecita, o a llevarte o a empujarte, o llevarte como te digo, como esposas a un terapista o algo así. No, lo van a tener que hacer ustedes mismos, ¿ya? Ir ustedes por su voluntad, tomar la decisión de ir y sanar ese niño y esa niña interior, porque nadie más los va a hacer por ustedes. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes que están en una relación, en una pareja. Si quieres declarar algo en los comentarios de este video, bien, ¿no? Lo puedes hacer como tú quieras. Sanar tu niño interior, sanar tu niña interior, tomar esa decisión para poder tener una relación bonita, no solamente esta, sino de aquí en adelante las que tú vayas a tener. No solamente en cuestiones románticas, sino relaciones de amistad, relaciones sociales, relaciones laborales. En todo esto, si tú sanas ese niño, esa niña interior, te garantizo que las cosas mejoran en tu vida. Ahora vamos con la lectura para las personas que están solteritas y solteritos en este instante, en este preciso momento. Bueno, ya que atendí a Peluinchis, vamos con la lectura para los solteritos y las solteritas que están consultando su tarot en este preciso instante, en este momento. Vamos a ver qué me les está pasando y qué se me les viene a ustedes en un futuro más bien cercano, y también el consejo de sus guías espirituales. Bueno, en este instante se están comenzando a cumplir todos tus sueños y todos tus deseos. Tal vez habías perdido muchas cosas. Muchas cosas. A veces tenemos que perder ciertas cosas para ganar otras. No sé, la tranquilidad, la salud no tienen ningún tipo de precio. Bueno, son cosas que la verdad, si por mucho dinero que tengamos, si no lo podemos disfrutar, si no podemos estar bien en ningún aspecto de nuestras vidas, tranquilos, sanos para disfrutarlo, la verdad es que ese dinero después pierde totalmente su valor. Bueno,
pero tú comienzas a cumplir todos tus sueños y tus deseos, pero perdiendo ciertas cosas, dejando ir de tu vida, no solamente cuestiones materiales, sino también de pronto personas, situaciones, actitudes, cosas que tú estabas como acumulando en tu vida. Bueno, esta es una etapa difícil, ha sido una etapa complicada de la cual tú vienes, pero es algo de lo que tú sales como una persona diferente, una persona madura, una persona con un crecimiento en todos los aspectos de su vida. Bueno, tal vez pierdas algo de dinero o mucho dinero, pero las cosas se tienden a equiparar en un futuro más bien cercano. ¿Listo? ¿Qué te viene en un futuro más bien cercano? Bueno, te están diciendo las cartas que debes tener paciencia y confianza en ti mismo, en ti misma, que debes confiar en tus capacidades, porque viene para ti una época de felicidad. La cola de Pelinches también dice que sí, que viene una época total de felicidad. Mira, se te va a presentar una oportunidad de conocer a alguien, pero esta persona va a ser una persona comprometida. Ten mucho cuidado con esta situación, ten mucho cuidado con esta cuestión, porque te podrías estar enganchando con alguien que ya tiene, que su corazón ya tiene dueño o dueña ya. Tal vez es una persona que en este momento está pasando por ciertos problemas, ciertas dificultades y como que va a buscar un escape y lo va a buscar contigo, y eso la verdad es que a ti no te va a convenir absolutamente para nada, porque va a ser solamente un juego para esta persona. Vamos a ver qué te dicen los ángeles a ti el día de hoy. Dice que serás fecundo en hijos y en cosechas. Bueno, fíjate bien lo que estás sembrando en este instante, en este momento, porque prontico lo vas a cosechar. Y también te están diciendo que mucho cuidado, mucho ojo con estos encuentros íntimos, porque podría estar se presentando un embarazo. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Bueno, la verdad es que si te involucras con esta persona que está comprometida, su pareja se va a dar cuenta y les va a hacer, o sea, van a haber unos problemas bastante serios por esa situación. No te debes involucrar con esta persona comprometida porque no te conviene. Te están diciendo que mejor te rodees del amor de personas que están a tu alrededor, que te quieren, que te estiman y que realmente quieren lo mejor para ti. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes que están solteritos y solteritas el día de hoy. Vamos a ver qué me les dicen las cartas ahora a ustedes que están preguntando por la cuestión de su economía. Vamos a ver qué me les dicen las cartas el día de hoy a ustedes. Bueno, vamos a ver, dice que ustedes son unos trabajadores y trabajadoras totalmente incansables. Mira que comienzas a tener buenos resultados, excelentes resultados, frutos de tu trabajo. Que esos problemas y dificultades que estás teniendo con estas personas de tu entorno económico, bueno, que lo soluciones de una manera calmada, pausada, que este es el momento de la negociación, de la sanación, no de la guerra. Te están diciendo por este lado los ángeles que la razón te hace fuerte, el universo, tus guías espirituales, las circunstancias, todo te va a dar la razón a ti y vas a salir triunfante de discusiones que tengas con estos personajes que están alrededor de tu vida económica. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Mira, esta es la carta de la alianza. Te augura una sociedad buena, muy buena. Puede ser con una persona muy allegada a ti, de tu sexo opuesto, una persona con la cual sí vas a poder construir algo grande, algo totalmente gigante. Vamos a ver qué te dicen las hadas a ti el día de hoy. Que te levantes por ti, que cualquier cosa que estás haciendo en este momento, listo, hazlo por ti, por tus seres amados, tu seguridad, tu salud financiera, también que lo hagas por ti y que te cuides mucho, que disfrutes, ¿ya? Disfrutes cada triunfo que tú estás logrando y que también te regales algo para ti mismo, para ti misma, porque te lo mereces. Definitivamente estás trabajando mucho, te estás esforzando mucho y mereces premiarte a ti mismo, a ti misma. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Recuerden que los llevo siempre en mis oraciones, en mi corazón, que los quiero mucho y que los espero en una próxima oportunidad.